A continuación, seguimos con Jorge Casares, quien es el CEO de Buox Wealth Management. Jorge es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas con especialidad en Emprendimiento por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en Innovación en Negocios del CEDIM y ha cursado una serie de diplomados en la EGADE y la Universidad de Monterrey, así como una serie de cursos en la Universidad de Columbia, la Escuela de Economía de Londres y la Universidad de Virginia. Jorge es asesor en inversiones independiente con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo que asesora a decenas de familias e inversionistas. Ha sido consultor de más de 50 empresas y actualmente es profesor de cátedra en el Departamento de Finanzas del Tecnológico de Monterrey. Un fuerte aplauso para Jorge Casares. Muy buenas noches, familia y amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias especialmente al equipo de Misión en la YAR. Gracias por lo que hacen por nuestro país y sin duda la inversión en educación es de lo mejor que podemos hacer. Esta comunidad de Buox es su casa. Muchas gracias. Desde hace tiempo ya quería volvernos a reunir. Ya había pasado tiempo desde nuestra última reunión y fue el año pasado, a finales, en diciembre del año pasado, cuando comienzo a escribir este libro, Mentalidad Inversionista, donde fue un año muy difícil para los mercados y en general, donde sin proponérmelo me capacité de más, desarrollamos nuevas herramientas de inversión y mejorar el proceso en general de Buox. Y al final, en la semana de Navidad, comienzo a hacerme la pregunta, ¿cómo puedo transmitir mejor todo esto? Y surge la primera pregunta. Si nuestros inversionistas llegan con nosotros para llegar a sus objetivos financieros, ¿qué más hay que hacer para ayudarles en sus metas? Y obviamente en los objetivos hay un componente personal, familiar, espiritual y está el componente financiero. ¿Ok? En este componente financiero, ¿cómo podemos manejar mejor nuestro patrimonio, nuestro dinero? Y aquí hay dos partes. Primero está el mejor manejo de hábitos, el que podamos manejar mejor nuestros hábitos financieros. Y luego la segunda parte es grandes decisiones de inversión. En nuestra vida financiera va a haber unas 8 o 9 decisiones de inversión que cambien por completo el destino de nuestra vida financiera. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos invertir mejor? ¿Cómo hacer que nuestras inversiones sean del mejor rendimiento posible? Y comienzo a escribir. Primero quise escribir un documento de unas 6-7 páginas. Luego me extendí un poco para hacer un libro electrónico de 60 páginas, pero al final la conclusión fue, si vamos a hacer algo que esté bien hecho, vamos a hacer un libro completo con todo el apoyo necesario. Y este libro precisamente está escrito en principios, no en reglas. Los principios son atemporales y aplican en la mayoría de los casos. En cambio, las reglas son personales y temporales. Por ejemplo, una regla es ahorra el 10% de tu ingreso y no está mal. Está bastante bien, pero no es para todos. Hay quien debe ahorrar más, otros menos. Va a depender de la edad, situación económica, ciclo económico, tasa de interés, inflación, etc. Los principios duran por más tiempo. Este libro está escrito en principios, de modo que pudo haber sido leído hace 25 años en el boom del Internet o podrá ser útil en 25 años cuando analicemos inversiones que hoy ni nos imaginamos. Y un primer principio que me gusta compartir es el de comprar tiempo. Comprar tiempo es de las mejores inversiones que pudiéramos hacer. Si en la oficina puedes contratar a alguien para delegar o en casa puedes delegar algunas actividades pagando o en general, si puedes delegar actividades y comprar tiempo, es de lo mejor que puedes hacer. Comprar tiempo con familia, con seres queridos o para cuidar de nuestra salud. Entonces, en el libro comparto una serie de hábitos que podrán ir viendo. Una que me gusta recordar es la de reevaluar constantemente nuestro portafolio. Muchos de ustedes aquí tendrán alguna casa propia, un departamento en renta, un fondo en el banco, otro en bolsa y la empresa familiar. Imagínate que un día todo esto se vendiera en automático y al final tienes el mismo patrimonio, pero ahora todo está en efectivo, no está invertido. ¿Qué harías? ¿Cómo lo invertirías? Y si la respuesta es diferente a lo que hoy tienes, hay que hacer cambios. Obviamente hay un tema fiscal, operativo, pero si tu respuesta es distinta a lo que hoy tienes, hay que hacer cambios por el bien de nuestro patrimonio. Y un segundo hábito que siempre acostumbro compartir es el de buscar nuevas oportunidades de inversión
todo el tiempo. Lo que era una mala inversión puede ser buena ahora, lo que era una buena quizás ya no lo sea. Hay que buscar nuevas oportunidades y reevaluarlas constantemente. Entonces, si queremos entender cómo analizar la inversión, en el libro comparto muchos principios. Aquí les comparto dos. El primero es que tengamos la liquidez adecuada. Liquidez es qué tan rápido tienes tu dinero de vuelta. En el banco es líquido, lo tienes el dinero inmediatamente, y en un bien raíz puede tomar un par de meses venderse, o en un fondo de capital privado pudiera tomar un poco más. Entonces, no estoy diciendo que hay que agarrar la liquidez mayor o menor, sino la adecuada. Y recordemos que en las finanzas la paciencia tiene un premio. Conforme es menos líquido, suele haber un mejor retorno. Entre mayor sea el plazo, puede haber un mayor retorno. Las inversiones menos líquidas son para fondos de emergencia, algo que se pueda necesitar rápidamente, y si tienes objetivos de largo plazo, que sean de un mayor plazo para tener un poquito mejor de retorno. Y una segunda variable a analizar entre muchas que les quiero compartir hoy es la de la operación. Muchas veces se habla del mito del ingreso pasivo, y quien ha comprado una casa para ponerla en renta sabe que no es 100% pasivo. Hay que trabajar un poco para captar este retorno, buscar un inquilino, hacer el mantenimiento, cambiar los climas, lo que sea. Hay que trabajar un poquito. Si se va a trabajar por este retorno, entonces que nos pague más que el banco, y lo suficiente para que valgan la pena nuestro tiempo. No todas las inversiones son iguales, hay unos que requieren más trabajo que otras. Hay que analizar todos estos factores. Y entonces nos preguntamos, ¿qué más se puede hacer con el capital? Y pasa mucho en Monterrey, que cuando un empresario comienza a juntar algo de capital, lo primero que se busca para invertir es prestar dinero. Y aquí quiero comparar lo que es prestar dinero y una inversión de capital. Hacia su lado derecho van a ver escenarios positivos de una empresa, que a la empresa le vaya bien. Hacia su lado izquierdo, escenarios negativos, donde a la empresa le va mal. Hacia arriba tenemos un alto retorno y hacia abajo un mal retorno de inversión. Imaginemos un primer escenario donde le prestamos dinero, vamos a imaginar a un restaurante. Y al restaurante siempre le va tablas y está batallando para sobrevivir. Como si le prestamos dinero, ¿qué va a pasar? Pues vamos a recuperar nuestro interés, quizás unos días tarde, quizás batallando un poquito, pero lo recuperamos. ¿Qué pasa si a esta empresa, a este que le prestamos, le va mal? Pues si le va un poquito mal, quizás apenas recuperamos nuestro capital y muy apenas un poquito tarde. Está bien. Y conforme se hace peor el escenario, ya no se recupera todo el capital. A alguno le habrá pasado que prestó dinero y no lo recuperó completamente. Este es el caso donde mucha gente le prestó dinero a esta empresa y ya todos están peleando por recuperar su capital, y al final quizás se recupera el 60% del capital, se pierde algo. Y el peor de los escenarios es cuando se pierde todo el capital. No se logra recuperar nada porque el negocio le fue muy mal. Puede pasar. Pero ahora veamos escenarios positivos. ¿Qué pasa si el negocio le va bien y es rentable? Cobramos nuestro interés en tiempo y forma. ¿Qué pasa si le empieza a ir más y abre más sucursales, que se hace un éxito regional y empieza a crecer más y más el negocio? Nuestra ganancia está limitada al interés pactado. No se va a ganar más por más exitoso que sea este negocio. Entonces, nuestro retorno en un préstamo está topado a un interés. Pero ¿qué pasa si en lugar de prestar, invertimos? Invertimos capital, somos socios. En un escenario donde el negocio va a tablas, pues como inversionistas, pues a lo mejor recuperamos casi todo el capital y un poquito tarde, después de un esfuerzo, se batalla. Y en los peores escenarios, vemos que como inversionista el retorno es peor, porque primero va a cobrar quien prestó dinero y luego el socio. Y el peor escenario va a ser el mismo, perderlo todo, perder todo lo invertido, todo lo prestado. Lo interesante surge en los escenarios positivos. Cuando el negocio comienza a ser exitoso, ¿qué pasa? Primero tenemos un poquito de retorno, luego un retorno ligeramente superior, y conforme a la empresa va mejor, imaginemos que este restaurante logra ser un McDonald's, nuestro retorno ya no va teniendo límites. Entonces, la diferencia entre prestar e invertir es que en ambos hay un escenario extremadamente negativo, se puede perder todo, y al invertir capital puede no tener límites, en teoría. Y ¿qué pasa? Al tener capital podemos tener el escenario negativo y el escenario positivo es bastante bueno, pero al prestar el escenario positivo no lo es tanto. Por eso se dice que al dar un mal préstamo hay que dar 20 buenos préstamos para salir tablas, y al invertir, muchos que invierten en capital privado tecnológico sabrán que si inviertes en empresas de tecnología podrás perderlo todo en 2 o 3 inversiones, pero con otras 2 que sean un home run, que ganen bastante, el retorno ya no va a ser bastante positivo.
es verdad que la mayoría de los escenarios van a acabar en algo en centro. Lo más probable es que algo en el centro esté la mayoría de las veces, pero con una o dos veces que se salga de cualquier lado, el retorno va a ser o muy alto o muy bajo dependiendo cómo se vaya manejando. Entonces, el mundo es incierto. Hay que aceptar que el mundo no sabemos qué va a pasar. Por más que analicemos una inversión, puede ser positiva o negativa. Si el mundo es incierto, usemos la incertidumbre a tu favor, que podamos tener un escenario negativo al igual que el positivo. Entonces, si decidimos invertir en empresas, la primera pregunta es, vamos a encontrar qué tipo de empresas. En resumen, una buena empresa te va a dar un buen retorno. Una buena empresa te va a dar un buen retorno, pero hay muchos tipos de empresas. Por ejemplo, a mí me gusta hacer esta categoría muy general, donde primero tenemos empresas estables, empresas que están dando un flujo efectivo estable, ya no crecen tanto. Las empresas públicas, imaginemos un Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, que no se van a triplicar, pero tampoco van a perderlo todo. Va a haber un retorno más o menos estable. Luego vienen empresas de crecimiento, empresas ya grandes, rentables, pero sus ventas siguen creciendo a ritmo acelerado. Aquí pudiera darse que tu retorno se duplique, aunque también pudieras perder un poco más. Luego hay una tercera categoría que le llamo ultracrecimiento. Imagínense las startups que son 2 o 3 programadores donde les inviertes y pues sí, pudieras multiplicar tu dinero por 100 o perderlo todo mañana. El rango de escenarios es mucho más amplio. Hay una cuarta categoría en la que no voy a profundizar hoy, pero son las empresas en declive. Incluso en empresas en declive se puede ganar solo si se manejan como Buzz Lightyear, cayendo con estilo. Entonces, aunque soy financiero, me encantan los números. Antes, en una empresa hay que analizar los factores cualitativos. Porque, repito, una buena empresa va a ser una buena inversión. Analicemos el fondo del negocio. Y primero tengo el caso de Planet Fitness. Analicemos rápidamente su estrategia. Estrategia, según Michael Porter, es dónde jugar y cómo ganar. Es decir, a qué mercado te vas a enfocar y cómo te vas a diferenciar ahí. El caso de Planet Fitness es bien interesante. Hace unas décadas, cuando los gimnasios estaban de moda en Estados Unidos y se abrían bastantes, todos los gimnasios eran iguales. El dueño era muy musculoso, todo el día con su licuado de proteína y se la pasaba horas en el gimnasio, al igual que todos sus clientes. En estos gimnasios, los clientes levantaban pesas muy pesadas, iban a la barra de licuados y, como estaban tanto tiempo ahí, necesitaban una guardería. Necesitaban más amenidades por tanto tiempo que pasaban ahí. Cada que iba un cliente nuevo, quizás muy flaco o pasado de peso, se burlaban de ellos, porque no cargaban tanto, que no hacían tanto peso, entonces se burlaban de ellos. Y los fundadores de Planet Fitness deciden atender este mercado. Este mercado nadie lo quiere y nadie lo está atendiendo como se debe. Es un mercado bastante amplio y las personas que apenas están yendo al gimnasio, apenas quieren aprender cómo es, quizás no ir todos los días, pero ir de vez en cuando. Y lo que hacen es, primero, quitan la barra de licuados porque no la necesitan, quitan todas las amenidades como la guardería porque no las necesitan y con eso logran bajar el precio de su servicio. Y entonces también pues, se empieza a llenar el gimnasio de gente muy musculosa cargando pesas pesadas. Lo que hacen los fundadores es quitan de su gimnasio las pesas más pesadas, ahuyentando así a los clientes que no querían y solo se quedan con los clientes que sí querían. Gente ya no los van a molestar, rechazaron a muchos clientes, pero se quedan con un mercado que nadie quería, siendo sumamente rentables porque ahí en ese segmento no tienen competidores y así lograron ser una gran inversión. En el libro profundizo en todos los conceptos cualitativos a analizar en una inversión como la causa raíz de lo que puede hacer una buena empresa. Un caso más, hay que entender la marca, porque una buena marca te trae buenas ventas y por ende un buen retorno. Es el caso de Hermes, esta empresa de modas que sus bolsas pueden ir desde los $2,000 hasta los $500,000 y para comprarlas hay fila de espera. Ya vi varios aquí dándose codazos, ¿no? A la pareja. Estas bolsas famosas que aunque tú les quieras comprar, ellos no te dicen cuál quieres, sino ellos cuál te van a asignar. Es un proceso bastante raro, pero esta gran demanda y esta gran marca hace que tengan excelentes márgenes y por eso han dado excelentes retornos de inversión. Hay que entender la marca para saber hacia dónde va el negocio. Y por último, para compartirles hoy el tema de la cultura de un negocio. Cuando pensamos en un corporativo grande, una gran empresa, los imaginamos como si fuera una máquina bien sincronizada, todos pensando igual. Pero las empresas están compuestas de personas con miedos, deseos, intereses, personas que van los jueves a la carne asada. Entonces, pues dependemos que estas personas estén tomando buenas decisiones. Fue el caso contrario, el de Activision Blizzard. Esta empresa desarrolla videojuegos muy populares donde tenían un ambiente laboral muy tóxico. Y
los desarrolladores, cansados de este ambiente tóxico, se salen en protesta y dejan de desarrollar. Eso ocasiona que pospongan el lanzamiento de videojuegos y por ende pierdan mucha venta. Entonces se va haciendo, por la cultura, se va haciendo más retorno financiero, que muchas veces como financieros no veíamos la parte cultural, es sumamente importante. Y ahora sí, llegamos a las finanzas, a los cuantitativos, y cuando digo esto, mis alumnos me ven como cara de loco porque a mí los números me hablan. Si veo los números históricos, me hablan y me gritan cosas los números. Viendo los estados financieros, el margen. Si ves que se disminuye el margen bruto, probablemente sea porque hay mucha competencia. Si aumentan cierto gasto o si disminuyen una inversión, te va diciendo algo de las decisiones de las empresas. Porque todo resultado financiero es resultado de decisiones pasadas. Buenas decisiones te llevan a buenos financieros y malas decisiones te llevan a malos resultados financieros. Es importante entender la historia, entender de dónde viene el negocio para darnos pistas. Pero realmente si invertimos es por el futuro de un negocio. Punto. Si invertimos es por el futuro. Si un negocio va muy bien, pero a partir de ahora va a ir mal, ya no conviene invertir. Si un negocio va muy mal, pero hay un catalizador que va a hacer que ahora vaya bien, quizás convenga invertir. Lo único que importa en una inversión es el futuro. Entonces, en el libro comparto muchos factores cuantitativos a analizar, pero aquí lo importante es que entendamos que hay que exigir lo adecuado. A una empresa pequeña no le puedes exigir las mayores utilidades, a una empresa madura no le puedes exigir el mayor crecimiento. Es como si a un niño le exigieras cosas de adulto o a un adulto le toleraras cosas de niños. Aunque conocemos a varios, ¿verdad? No vinieron, no se preocupen. Aquí tenemos el caso de los márgenes brutos de las empresas de hardware, de electrónicos. Tenemos Apple, Dell y HP. Vemos que históricamente Apple tiene mejores márgenes. Esto es evidencia de que tiene buena marca, ya lo sabemos, pero algo que no muchos saben, Apple es excelente en su cadena de suministro. El cómo manejan sus inventarios y su producto es muy bueno y eso le da una ventaja superior que mantener márgenes superiores a la competencia por mucho tiempo no es cosa fácil. Entonces, repito, el mundo es incierto, no sabemos qué va a venir. La pregunta es, ¿cómo la empresa ha respondido a esto? ¿Cómo han respondido a cambiar sus prioridades? ¿Cómo responden a nuevas oportunidades o a las amenazas que van surgiendo? Entender cómo han hecho esto históricamente nos va a dar mucha visión de hacia dónde puede ir el negocio. Y ustedes sabrán de muchas empresas que las vemos y son malas empresas, mal producto, mal manejo, mala atención y eso de algún modo sobreviven. Luego hay empresas que son buenas y por algún motivo quiebran. Entonces, aquí les tengo un caso interesante de las aerolíneas. Las aerolíneas, la industria aeronáutica es siempre muy estudiada por toda la academia y típicamente se compara a las aerolíneas tradicionales con las de bajo costo. Y se analiza mucho todos los factores que hacen que las aerolíneas de bajo costo puedan tener sus precios tan bajos. Tiempo en pista, configuración de los aviones, cómo entregan maletas, cómo hacen los tickets, etcétera, etcétera. Un factor que siempre comparan bastante, que es la selección de modelos de avión. Las aerolíneas tradicionales tienen muchos modelos de avión distintos, lo que hace que tengan más tipos de capacitaciones y más tipos de inventarios. Las aerolíneas de bajo costo lo que hacen es limitan el número diferente de modelos que manejan, bajando el número de capacitaciones y número de inventarios, lo que se ha visto siempre como una gran fortaleza. Pero pasa lo inesperado. A finales del 2018 y principios del 2019, el Boeing 737 MAX presenta fallas y la Agencia Aeronáutica de Estados Unidos pide que todos estos aviones se detengan. Southwest Airlines, que era la aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, era el mayor comprador de estos aviones y tuvo que parar gran parte de su flota por esto. Lo que se veía como una gran fortaleza de ellos resultó ser una bomba de tiempo, porque ocurre lo inesperado, que un avión falle. Entonces, lo que se veía como fortaleza se ve como realmente es una bomba de tiempo. En conclusión, es más fácil saber si una empresa es frágil o no, a saber cuándo va a quebrar. Si detectamos una bomba de tiempo en un negocio, pues no sabemos cuándo va a suceder esto que lo va a quebrar, pero hay que evitar si es muy frágil. Entonces, en el mundo vamos a encontrar empresas que son frágiles, que ante la crisis quiebran, empresas que son resilientes, que ante la crisis sobreviven y aguantan, y luego, como dice Nassim Taleb, hay empresas antifrágiles, que ante la crisis crecen. Les conviene que haya crisis, en las crisis les va mejor. Hay un grupo de empresas que hacen eso. Por ejemplo, cómo manejan los inventarios es un factor de eso. Imaginemos dos casos, la empresa A y la empresa B, donde la empresa A tiene el famoso inventario just in time, justo a tiempo.
el inventario mínimo necesario, lo que le genera tener ganancias de capital constantemente pequeñas. La empresa B siempre tiene inventario excedente, inventario de más. Por tener capital de más invertido, está perdiendo siempre un poquito de más. Pero igual, pasa lo inesperado. Hace un par de años, con la crisis de cadena de suministro, muchos proveedores dejan de surtir. ¿Qué pasa en un escenario así? Si la empresa dejan de recibir inventarios, la empresa A inmediatamente se queda sin inventario y ya no puede vender nada más. La empresa B, ¿qué va a hacer? Primero, sube sus precios, ya no tiene competidores. Y luego empieza a robar clientes. Lo que generaba pequeñas pérdidas resulta ser algo de muchas ganancias o viceversa. Entonces, se normaliza la cadena de suministros, todo pasa, pero ellos ya tienen mejores flujos porque vendieron más caro y ya tienen clientes nuevos. Salen fortalecidos de las crisis. Así hay muchos factores para ver que una empresa se beneficie de cualquier cosa inesperada. Por ejemplo, tener poca o nula deuda es como tener pólvora seca, lista para accionar. Si hay una gran oportunidad de mercado, pero una empresa está muy endeudada, ya no va a poder capitalizarla. En cambio, una empresa que no tiene deuda y ve una gran oportunidad, puede pedir esta deuda para aprovechar las oportunidades que vengan en el mercado. Cuando analizamos las finanzas, muchas veces como financieros, queremos proyectar 10 años así al centavo. No le vamos a atinar. Mejor entendamos el riesgo financiero como las alas de un avión. Las alas de un avión tienen que ser flexibles para sortear los vientos. Si fueran rígidas, se quebrarían. Entonces, si proyectas márgenes delgaditos y que muy apenas vas a pagar tu deuda, ante cualquier cosa se deja de pagar y empiezan los problemas. Entonces, una empresa con mayor holgura, que tenga más flexibilidad, va a poder sobrevivir lo que venga. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo quebraría su negocio? Y no se vale cerrar la fábrica ya, sino ¿cómo lo quebrarías de manera sigilosa? Si nos ponemos a sacar ideas de este tipo, ¿qué harías? Bajas la calidad de tus productos, tratas mal a tu gente, haces cosas ilegales, te dejas de adaptar y así eventualmente quebraríamos un negocio, ¿no? Seguro ya están pensando en negocios que están haciendo eso hoy. El primer paso para tener un buen retorno es no quebrar. Que el negocio sobreviva es esencial para tener un retorno. Entonces, evitemos negocios que estén haciendo esto para quebrar. Veamos, si ya sabemos cómo quebrar, pues hagamos lo opuesto, ¿no? Parece sencillo, pero hay empresas que lo hacen. Si ya encontraste una empresa con buenos factores de calidad, cualitativos y cuantitativos, surge la pregunta, ¿cuánto vale este negocio que quiero comprar? Hay respuestas muy técnicas que en resumen son ¿cuánto es capaz de regresarte esta empresa? ¿Cuánto flujo te pudiera dar? Y aquí es un balance entre el potencial y el riesgo. ¿Cuál es el mejor escenario que pudiera tener este negocio y qué riesgos me pudieran impedir llegar a eso? Ese es el balance que tenemos que ir viendo. Y más que llegar a cálculos o fórmulas y más, aquí les comparto un par de principios de valor. Prioricemos el retorno sobre el ego. Hay que priorizar el retorno sobre el ego. Y aquí les platico el caso. Imagínense, las empresas venden lo mismo en el año 1, pero para el año 2, la primera empresa crece sus ventas 50%, sus utilidades crecen 50%. Se ve bastante bien, pero eso lo hicieron triplicando el capital. Entonces, si antes ganaban 20 millones de cada 200, ahora ganan 30 de cada 600. Están destruyendo valor. Los accionistas les iba mejor estos 400 millones adicionales, les hubiera ido mejor en el banco que en este negocio riesgoso. En cambio, la empresa B, que en lugar de enfocarse en crecer, se enfoca en retorno, crece solamente 10% sus ventas, sin invertir un peso de más, y su retorno sobre capital aumenta. Esta segunda empresa creó valor. La primera, que prioriza el ego de ser la que más vende o la que creció más, está destruyendo valor a los accionistas. No siempre es bueno crecer por crecer. A veces una empresa que crece destruye valor. Y aquí tengo el caso de Disney, donde algo que siempre analizo es priorizar el sistema sobre la predicción. Al evaluar un negocio y entender un negocio, queremos proyectar cada cosa por muchos años, pero imagínense si hubiéramos evaluado Disney hace 25 años, ni idea de que iban a comprar Marvel, Star Wars, Fox, lo que están haciendo con Disney Plus y todo esto. Entonces, más obviamente hay que hacer proyecciones y entender los financieros, pero también ver qué están haciendo para captar lo inesperado, lo que venga. En el caso de Disney, pues tienen una buena cultura, buenos procesos, excelente propiedad intelectual, que de algún modo esa opción se va a capitalizar tarde o temprano. Eso es un buen fondo ante cualquier cosa. Caso contrario, el caso de Long Island Tea. Esto era una empresa pública en Estados Unidos que vendía tés helados. Eso sí, vendía té helado. Un día los dueños cambian su nombre a Long Blockchain
Blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin y con la emoción y de los mercados que todo el mundo quería algo de Bitcoin, la acción se dispara. El negocio era exactamente el mismo, pero la acción se disparó 300% porque todo el mundo quería participar. No sabía ni qué era. Se metieron sin saber. Los dueños, con ese crecimiento, venden sus acciones y se dan a la fuga. Ya están en la cárcel, ¿no? Pero pasa muchas veces eso, que la emoción de que todo el mundo está haciendo algo, hay que hacerlo, cambiaron el nombre, no cambiaron el modelo de negocios. Y eso ya pues es fraude. Cuando veamos una evaluación de negocio, si alguien te dice que el negocio vale X o Y, ¿cómo entenderlo? Primero hay que entender cuál es la historia detrás, qué se asume con esto. Y luego, entendiendo esa historia, ¿qué es más probable? ¿Que falle para bien o que falle para mal? ¿Que diga una historia y salga mejor o que diga una historia y salga peor? Hay que entender ese tipo de cosas para saber hacia dónde va el negocio. Y aquí foco rojo para todos los empresarios. Cuando alguien les presenta adquisiciones estratégicas. Cuando dicen nada más estratégico y hay que invertir porque es estratégico, es una manera muy, muy floja de hacer el trabajo. Porque no están haciendo los cálculos completos. Es decir, si lo estratégico es una sinergia, ¿cuánto es el ahorro? Si lo estratégico es una marca, ¿cuánta venta va a generar? En el libro comparto muchos casos de empresas que se copian de los competidores sin entender el fondo. Hacen lo mismo que el competidor porque seguramente sabe algo que yo no. Sería como invertir en lo mismo que el vecino solamente porque se compró un carro nuevo. Hay que entender el fondo, hay que saber qué está pasando ahí. Entonces, ya invertidos, en el libro comparto una serie de pasos para monitorear las inversiones. Cómo ver cuáles son los roles del CEO, roles del consejo. Más importante, cómo ir alineando los intereses para que funcione para todos. Ya invirtiendo en distintas empresas, hay distintos portafolios que se pueden crear. El más tradicional y recomendado es un portafolio defensivo, en donde se invierte más en cosas de baja volatilidad, como CETES, algo tranquilo, y un poquito menos en cosas más volátiles, un poquito menos en acciones defensivas, un poquito menos en acciones de crecimiento, y eventualmente con el mayor capital, menos en inversiones alternativas. En el libro propongo una manera distinta de manejar los portafolios o alternativa, donde la primera es la más recomendada, pero para casos específicos de un capital muy grande, la estrategia de portafolio de extremos, en donde se aumentan las inversiones defensivas, se aumentan las inversiones alternativas o de mayor volatilidad y se disminuye todo lo del centro. ¿Qué va a hacer esto? Al tener acceso a las inversiones alternativas, esa parte del patrimonio pudiera duplicarse o triplicarse, y si lo llegara a perder, es tanto lo defensivo que se va a estar bien. Se habrá perdido dinero, pero no se arriesga el estilo de vida porque fue bastante defensivo el portafolio. Ese es el portafolio de extremos en donde profundizo más en el libro. Hacia el final del libro comparto un par de procesos para mejorar la toma de decisiones de inversión, de negocio y en general. Son un par de etapas, unas herramientas y los sesgos más comunes, que aquí les traigo un sesgo, que es el de cuidado con los promedios. Es el caso de MoviePass, una empresa americana que vendió una suscripción de $10 mensuales para ir las veces que quisieras al cine. Su lógica era la siguiente. En promedio, el americano va una vez al mes al cine y en promedio gasta $6. Si le vendo al americano promedio, voy a ganar $4 al mes. Ojo ahí, la visita promedio de una vez al mes se compone de mucha gente que no va y de mucha gente que va 4 veces al mes al cine. No entendieron los promedios. Y este ticket promedio de $6 se componía de gente, tickets de $5 y de $15. Pues sobra decir que este negocio quebró muy rápido. No entendieron los promedios. En resumen, este es el resumen del libro, el recorrido del libro, donde primero vemos cuánto debo invertir, no cuánto pudiera, sino cuánto debo invertir, en qué tipos de negocio, con qué factores cualitativos y cuantitativos, cómo diseñar el portafolio. Y por último, una sección aplicando todo esto a la empresa familiar, conociendo la realidad de México de que la mayoría de los negocios son familiares, cómo aplicar todas estas decisiones y metodologías para aumentar el valor de la empresa familiar, cómo aumentar y proteger el patrimonio familiar. Todo esto es para que seamos mejores inversionistas, con la mentalidad de inversionista, porque un buen inversionista conoce el balance entre cerebro y estómago para las decisiones. Un buen inversionista tiene un proceso diligente, constante, paciente y con mucha determinación. Las mejores inversiones son las que dan la contra y están en lo correcto. Y están en lo correcto es lo importante. Que puedan estar en lo correcto para dar el mejor retorno. Hay que ser
mejores inversionistas por el bien de nuestro patrimonio, nuestra familia y de nuestro país. Decía Agustín Carstens hace unos años que si todos los mexicanos ahorráramos lo que deberíamos, el país crecería más rápido, habría más crédito e inversión y se movería mucho más rápido la economía. En resumen, esto es lo que hacemos en Buox. Administramos portafolios de inversión en los mercados de valores de manera muy personalizada y hay un servicio adicional que es la asesoría patrimonial, donde vemos todo el abanico de opciones que existen en el país para seleccionar las más adecuadas. Esto es Buox. Muchas gracias por estar aquí. Que disfruten la noche.